Muy buenas noches, hermanos. Tenía una presentación que la borré sin querer, ¿no? Y dije, qué distraído, ¿no? Ahora, cuando vine para acá y no andaba la computadora, dije, bueno, era por eso. Entonces, después se prendió la computadora y dije, qué distraído que fue. No había nada de ahí de providencia, digamos, sino solamente distracción. Pero bueno, vamos a pensar y seguir pensando en estos temas que tienen que ver con la iglesia. Y nos hace bien, ¿verdad?, repasar qué es la iglesia y todos estos temas que estamos viendo, que ahora lo vamos a ir punteando uno por uno. Porque para algunos de pronto es algo obvio, algo ya sabido, algo ya conocido, ¿no? Para otros es una novedad, para aquellos que se han acercado hace poco al Señor, ¿no? Están conociendo acerca de lo que Dios dice de su iglesia, y es muy importante, ¿no? Y de cómo entendemos que la iglesia se tiene cómo deben hacerse las cosas en la iglesia, cómo Dios la ordenó. Y bueno, me parece que realmente es importante para todos, ¿no? Para algunos repasar, para otros conocer, pero importante sin duda para todos. Estuvimos viendo en esa primera introducción qué es la iglesia. ¿Se acuerdan que Pablo nos introducía en ese tema? Hablamos de, entre otras cosas, la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo, donde Dios habita, el cuerpo de Cristo, y dice allí en 1 Timoteo, columna y baluarte de la verdad. Qué bueno pensar en eso, que la iglesia de Dios, en medio de este mundo que está perdido, que está en tinieblas, es columna y baluarte de la verdad. Columna porque la sostiene, la sostiene en alto, la verdad. Muestra la verdad a ese mundo que está perdido, ¿no? Y baluarte porque la defiende, defiende la verdad de Dios. Así que vimos qué es la iglesia. También después estuvimos repasando el fundamento de la iglesia. ¿Dónde está apoyada, dónde está basada la iglesia? ¿Cuál es el cimiento? Y hablamos de que el fundamento es sin duda Jesucristo. Jesucristo es el fundamento donde está basada y apoyada la iglesia. Pero también dice la Escritura que es la doctrina de los apóstoles y los profetas. Es la palabra de Dios, ¿no? El fundamento es Jesucristo, pero después allí vienen esa doctrina que es de los apóstoles y los profetas que hablaron la palabra del Señor Jesús. Después estuvimos hablando de las autoridades en la iglesia y hablamos de que sin duda la autoridad es Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Pero también hablamos del Espíritu Santo y hablamos de las Escrituras. Todo lo que nosotros estamos diciendo, repasando, señalando, no se nos ocurrió a nosotros, no se nos ocurrió a nuestro grupo, no es algo que, bueno, es nuestra tradición, sino que es algo que está en la Escritura, que está en la Biblia, que cualquiera que tenga una Biblia puede abrir, puede buscarlo, puede encontrarlo. Es la autoridad para toda la práctica y la fe del creyente. Después hablamos de la conducción de la iglesia, de quienes dirigen la iglesia. Y estuvimos hablando de los ancianos y estuvimos hablando también de qué importante que son los diáconos dentro de la iglesia. Después hablamos de el servicio dentro del cuerpo y hablamos de los dones, enfocándonos especialmente en los dones que nos hablaba Mario el miércoles pasado. Y ahora vamos a empezar a hablar de las ordenanzas dentro de la iglesia. Entonces vamos a hablar de la cena del Señor y del bautismo. No vamos a poder hablar de los dos, en realidad nos vamos a enfocar en la cena. Y hace poquito estuvimos viendo este tema el domingo de mañana, pero el Señor ha querido que sea así como quiso que yo borrara mi presentación. No, el Señor ha querido que repasemos temas bastante similares sin haberlo estipulado previamente, o sea, quedó así y bueno, creo que es importante, ¿no? Todos los que somos miembros de la iglesia celebramos la cena, o sea que tenemos una idea y sabemos qué es la cena, lo hemos estudiado, lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pero no por eso
está de más repasarlo y verlo juntos. Quizá haya alguna pregunta que pueda surgir, tanto hoy como algún otro miércoles. Y nos parece que sería importante responder esas preguntas, ¿no? Quizá no lo hagamos ahora, hoy, pero sí nos gustaría que nos hagan llegar las preguntas, ¿no? Pueden hacer alguna pregunta al celular de la iglesia, allí, al celular por donde llegan los mensajes de difusión, o capaz que si tienen una pregunta del tema de hoy y que les gustaría que pudiéramos responder hoy, la envían al celular de Alejandro, al 099-102-409, o sea, lo piensan, cuál es la pregunta, y si es pertinente, si tiene que ver con este tema, y si la podemos responder, hay muchos acá que pueden responder, bueno, vamos a estarla respondiendo al final. Así que piensen en eso, si surge alguna pregunta, la envían allí a ese celular. Vamos a estar respondiendo algunas preguntas. O sea, preguntas que yo voy a hacer y que yo voy a responder, pero que es bueno que sepan cuáles son, cuál es el orden. Vamos a hablar de qué es la Cena del Señor, quién la instituyó, quién la creó, quiénes la celebran, cuándo, con qué frecuencia la celebran, hasta cuándo se ha de celebrar, el por qué, o sea, el motivo, por qué celebramos la cena, pero también el significado de los símbolos de la cena, el procedimiento, es decir, el cómo celebrar la cena, y bueno, y ahí vamos a ver varios puntos, ¿no?, del procedimiento, del cómo hacerlo. También podríamos pensar en los resultados, ¿no?, pero creo que van a ir saliendo a medida que vayamos respondiendo estas otras preguntas. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. No me costó mucho elegir el pasaje, la verdad. Primera de Corintios, capítulo 11. Saben que los 4 evangelios hablan del momento de la institución de la Cena del Señor, y eso nos habla de la importancia también, ¿no? Cuando algo se repite así en la Escritura y se recalca, bueno, nos habla de la importancia que tiene para Dios eso que está tan recalcado. Allí en Primera de Corintios, capítulo 11, los que vienen los domingos de mañana conocen bien el contexto, ¿no? Pablo estaba respondiendo preguntas y dudas, pero también acomodando varias cosas que estaban desordenadas dentro de la iglesia de Corinto, ¿no? Y ya había tocado varios temas, ¿no? Y llega al tema de la Cena del Señor, y realmente los corintios estaban desordenados en cuanto a este tema. Estaban celebrando la cena en forma que no era la cena, ¿no? Que eso no era la cena. Saben, en esta época, lo repasamos aquel domingo, la celebración de la Cena del Señor iba a continuación de una fiesta, una celebración que se llamaba Ágape, que celebraban los creyentes. Se juntaban, compartían comida, compartían un rato juntos, tenían comunión unos con otros, y dicen los historiadores que cuando terminaba esa celebración participaban de la Cena del Señor. Pero los corintios estaban haciendo las cosas mal, ¿no? Y así como había partidismo dentro de la iglesia y unos iban para un lado, otros iban para el otro, y había orgullo y había enfrentamiento, también había algunos que llevaban mucha comida para ellos mismos y no la compartían, y otros que quedaban con hambre, y bueno, estaban haciendo realmente las cosas mal, ¿no? Y en ese contexto de que Pablo estaba corrigiendo cosas, es que nos deja esta enseñanza tan valiosa, tan importante de la Cena del Señor. Así que vamos a leer, vamos a concentrarnos en la parte, digamos, de la enseñanza, a partir del versículo 23. Y dice así el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues,
todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Quizá habría algunos de acá que podrían decir casi de memoria este pasaje, ¿no? Pero tenemos que considerarlo de a poquito, irlo desmenuzando, podríamos decir. Claramente nos habla entonces de qué es la cena del Señor, ¿no? Y vamos a considerarlo, ¿no? Si uno dijera, bueno, una palabra, ¿qué es? Podríamos decir, es una ordenanza, como decíamos al principio. Es una de las ordenanzas del Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos ordenanza? Porque el Señor Jesús la instituyó y nos ordenó, nos mandó a la iglesia, a los discípulos, celebrarla. Así que es una de las dos ordenanzas que tenemos del Señor para celebrar como iglesia. El bautismo, hablaremos el miércoles que viene, si Dios quiere, ¿no? O el otro, y la cena del Señor. Ahora, claramente queda acá definido quién la instituye. Y esto la hace diferente a otros tiempos de comunión y de reunión, ¿verdad? La única reunión instituida, la única celebración instituida por el Señor Jesucristo es la Cena del Señor, ¿no? Tenemos varios momentos de comunión, de estar juntos, ¿no? De estar confraternizando, de estar congregados, ¿no? Pero una es especial, ¿no? Y es la que instituyó el mismo Señor Jesucristo, que es la Cena del Señor, ¿no? Así que, ¿qué es? Es una de las ordenanzas, una ordenanza de Cristo. ¿Por quién fue instituida? Por el mismo Señor Jesucristo en persona. Esto quiere decir que, como hemos leído, como decía el apóstol Pablo, y como dicen los 4 evangelios, fue el mismo Señor antes de ir a la cruz el que instituye la cena. ¿Qué momento, verdad? En aquel aposento alto, sabiendo que su hora había llegado, sabiendo que iba a entregar su vida por nosotros, que iba a cargar el peso de nuestros pecados, sabiendo de que ya se estaba moviendo aquella tramoya, ¿no? de la entrega, ¿no? de Judas. El Señor Jesús, de todas maneras, dice acá que da gracias, ¿eh? ¿Y qué momento fue ese, ¿no? Junto con sus discípulos. Fueron sus manos las que partieron ese primer pan, fueron sus manos las que tomaron esa primera copa y la empezaron a pasar entre los discípulos. Él mismo la instituyó. Y qué interesante que es pensar eso, ¿no? Desde que el Señor Jesús la instituyó y desde que empezó la iglesia allí en Pentecostés, ininterrumpidamente, hasta el momento actual, se ha celebrado la Cena del Señor. En alguna parte del mundo y en muchas partes del mundo, ¿no? Se ha celebrado y se seguirá celebrando esta celebración instituida por el mismo Señor Jesús. Ahora, ¿quiénes la celebran? ¿O quiénes la han de celebrar? Los creyentes, ¿no? Los cristianos, aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, los discípulos, ¿no? Podríamos poner un montón de sinónimos ahí, pero nosotros, en cada uno en la iglesia local, a veces la hemos celebrado en otras reuniones multitudinarias, pero somos llamados a celebrar entonces
la cena. Los redimidos, los creyentes, la iglesia, los discípulos, somos quienes la celebramos, por mandato del Señor Jesucristo. Ahora uno podría decir, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuál es la frecuencia? Y bueno, cuando una lectura de 1 Corintios capítulo 11 no nos dice la frecuencia, ¿verdad? Y esto es algo que tiene, no le diría controversia, pero por lo menos diferencias, ¿eh? Entre diferentes grupos denominacionales, inclusive dentro de las iglesias de nuestro grupo también hay diferencias en cuanto a cuándo celebrarla. Nosotros entendemos que la frecuencia es cada primer día de la semana. ¿Y por qué? Vamos hasta Hechos 27. Si bien esto puede ser discutido, o pueden tener otras posiciones, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva, en Hechos 27 estaba Lucas relatando, lo que iba pasando en la vida del apóstol Pablo y su equipo, y dice acá, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y ahí pasó lo de Eutico, ¿no? Este pasaje, junto con algunos otros del libro de los Hechos, dan a entender que los primeros cristianos, que la iglesia primitiva, celebraba la cena cada primer día de la semana. Bueno, es algo que hay diferentes posiciones, es verdad, ¿no? Pero con el fin de hacer las cosas lo más parecido a lo que la Biblia enseña, a lo que los primeros creyentes hacían, entendemos que hay que celebrarla cada primer día de la semana. Y uno dice, ¿y hasta cuándo? Porque capaz que en algún momento hay que dejar de celebrarla, ¿no? Y eso sí lo dice la Escritura en el pasaje que leímos, ¿verdad? Porque dice el Señor, en una frase que vamos a estudiar un poquito a continuación, pero dice en realidad el apóstol Pablo, en el versículo 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que, miren qué interesante, la cena del Señor fue instituida por el Señor Jesucristo en el aposento alto y el objetivo del Señor, el deseo del Señor, por lo cual la instituyó en ese momento, es que esta cena se celebre, esta celebración esté en vigor, esté en vigencia hasta que Él venga, hasta que el Señor regrese por su iglesia. Así que esa es el hasta cuándo, hasta que Él venga. Esa es la permanencia de la cena. Ahora podríamos decir el por qué. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando celebramos la cena? Entiendo que el Señor la instituyó, entiendo que es una ordenanza, entiendo que son los discípulos los que lo tenemos que celebrar, entiendo que es cada primer día de la semana, por lo menos así lo entendemos aquí nosotros, ¿no? Y entendemos que es hasta que Él venga. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Con qué motivo lo hacemos? El Señor Jesús mismo dijo así, ¿verdad? En el versículo 24 dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea que Él dijo por qué, ¿no? O para qué, si se quiere, ¿no? El significado, el motivo de celebrarlo, en memoria de mí. O sea que cuando celebramos la cena, la celebramos en memoria de Jesús, ¿no? Estamos recordando la persona, la vida, la obra de Jesucristo a nuestro favor, en memoria de mí. Por eso es que el momento de la celebración de la cena es un momento de adoración, es un momento en que nuestros pensamientos deben estar centrados y girando en la persona de Cristo. Hay momentos para pensar en otra cosa, hay momentos para poner motivos de oración diversos, como hace un ratito hacíamos, ¿no? Hay momentos para,
hablar de otros temas que también tienen que ver con la fe y con la escritura, pero el momento de la celebración de la cena tiene que ser dedicado pura y exclusivamente a Jesucristo. En memoria de Él es que lo hacemos. Recordar, vieron que es una palabra que está armada, que es otra vez, ¿no? Como usamos en tantas palabras, y la parte de corda, ¿no? o habla de corazón, ¿no? Es volver a pasar por el corazón, eso es recordar. Cuando traemos algo a la memoria, es como que lo volvemos a pasar por el corazón, eso es recordar. Lo que estamos haciendo es haciendo algo en memoria de Cristo, recordando al Señor Jesucristo y a su entrega, volviendo a pasar por la mente y por el corazón a Jesús y a lo que Él hizo por nosotros. Y es por eso que es un momento especial, o así lo deberíamos entender, ¿no? Lo estamos haciendo no por tradición, no porque hay que hacerlo, no porque es domingo, ¿no? Sino porque el Señor nos lo dijo que lo hiciéramos en memoria de Él, en memoria de Cristo. Y a su vez, al hacer memoria de Cristo, de su persona, de su obra, en adoración, también estamos haciendo algo más. Dice el versículo 26, que ya lo leímos, que todas las veces que comemos el pan y que bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Solemos celebrar la Navidad, uno no dice que está mal, pero no está en la Biblia, ¿no? A veces celebramos el día de la resurrección y es espectacular, ¿no? Y es un día de celebración. Pero lo que el Señor nos mandó recordar, y acá dice anunciar, celebrando la cena, es su muerte. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y qué significa esto de anunciar su muerte? Bueno, de alguna manera estamos diciendo que la muerte de Jesús sigue vigente, sigue salvando, que su mano no se ha cortado, que la puerta de la salvación sigue abierta, que todo aquel que viene a Cristo no es rechazado, sino que es recibido, ¿no? Que esa salvación que trajo la muerte de Cristo está en pie hoy, está en pie. Anunciamos su muerte hasta que Él venga. Es como decirle a todos, declarar eso. La sangre de Cristo derramada, su cuerpo partido, su entrega en la cruz, sigue salvando. Sigue salvando. Después pensamos en el significado y ahí pensamos en los símbolos, ¿verdad? De esto ha habido alguna, eso sí, controversia, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes van a escuchar si hablan con algún católico de la iglesia romana, va a hablar de la transustanciación, ¿no? Y ellos creen que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Nosotros entendemos que eso no es lo que dice la Escritura, ni es lo que está enseñando Pablo aquí, ni lo que se enseña en los evangelios, ¿no? Otros, como las iglesias luteranas y algún otro, creen en la consustanciación, que ese pan se hace uno con Cristo, ¿no? Pero nosotros no creemos ni en la transustanciación ni en la consustanciación. Creemos que el pan es pan, ¿no? Y la copa contiene vino y es vino, ¿no? Y no se transforma en ninguna otra cosa, ¿no? Sino que son símbolos, ¿no? Son símbolos. El Señor dijo, estaba allí, presente, de cuerpo, y dijo, esto es mi cuerpo, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Esto representa mi cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo estaba ahí presente, ¿no? Él dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, es partido, ¿no? Y Él mismo parte ese pan. O sea que el pan representa su cuerpo y el pan se parte. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo fue partido, fue lacerado, fue roto, ¿no? En ese sacrificio por ti y por mí, ¿no? O sea que también es importante eso, ¿no? O por lo menos es parte de la celebración, que uno toma el pan y lo parte, ¿no? Y en ese partir estamos simbolizando ese cuerpo roto por nosotros, ese cuerpo que cargó nuestros pecados. Así que el pan y el vino son símbolos,
nada más que símbolos. Después alguien agarra los símbolos y los guarda ahí en el cajón, ¿no? No están expuestos en una vitrina, no son elementos de adoración ni de reverencia. Solamente son símbolos, ¿no? ¿Pero qué simbolizan? El pan representa el cuerpo y esa copa, dice el Señor Jesús acá, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? El nuevo pacto. Ese pacto nuevo que hablaba de la gracia de Dios, ¿no? Que esa sangre derramada nos limpia de todo pecado, ¿no? Esa sangre fue, como dice el apóstol Pedro, fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿no? Y ese vino que está allí, que es vino solamente, representa esa sangre derramada. Y al nosotros tomar de eso, comer y tomar, ¿no? Bueno, tiene también todo un simbolismo, ¿no? De participar de él, ¿no? La Escritura dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Nosotros tenemos al Hijo desde que creímos, ¿verdad? Desde que creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos, tenemos al Hijo. Lo tenemos en nuestra vida, lo tenemos en nosotros. Es como quien dice, entró en nosotros. Y de esa misma manera estamos representando ese cuerpo y esa sangre que también entra en nosotros y participamos de él. Y todos participamos del mismo cuerpo, ¿no? Y todos participamos de la misma copa, ¿no? Y eso también nos habla de la comunión en la iglesia. Comunión con Dios, comunión entre nosotros. Así que eso es el significado. Significado profundo, ¿verdad? A veces uno viene pensando en otra cosa, ¿no? No sé si les ha pasado, solo me pasó a mí, y viene con pensamientos, y viene con problemas, venía, no sé, hablando en el auto y discutiendo, ¿no? Y le pasó algo en la semana y estás ahí pensando en alguna cosa, y hay que bajar, ¿no? Hay que bajar, y hay que decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? ¿Estoy haciendo algo en forma mecánica? ¿Estoy haciendo algo porque es la tradición, porque hay que hacerlo? Mejor paro un poco y digo, pienso en el Señor, ¿no? Oro, hablo con Él, ¿no? Pienso en lo que estoy haciendo, ¿no? Y después está el procedimiento. Y bueno, Pablo estaba corrigiendo un procedimiento deficiente, mal hecho. Ellos estaban haciendo las cosas mal, ¿no? Estaban tomando la cena indignamente. Y por eso había grandes repercusiones en la iglesia, ¿no? Pero acá nos deja entrever, bueno, cómo es participar dignamente, ¿no? Dignamente. ¿Cómo debemos participar? ¿Qué quiere decir dignamente? Ahí cuando estábamos hablando el domingo, hace unos domingos, dice, bueno, pero ¿quién va a ser digno de participar, ¿no? Claro, en el sentido de ser digno de estar ante su presencia, de participar de las riquezas de Cristo, ninguno de nosotros es digno, ¿no? Ni lo vamos a hacer, ¿no? Pero no está hablando de eso acá. Lo que está hablando es de hacerlo en forma digna, ¿no? Participar en forma digna. El que es digno es el Señor y Él nos ha hecho aceptos en el amado. Ahora, ¿cómo es participar en forma digna? Bueno, todo esto que estamos repasando, ¿no? Primero en un espíritu de adoración, ¿no? Pensando en el Señor, enfocándonos en Él, ¿no? Con reverencia, ¿verdad? Con reverencia. Esa palabra ahora no se usa mucho, ¿no? Pero quiere decir ese recogimiento que uno tiene ante las cosas santas. Abel nos decía la cena pasada, ¿no? Si estuviera el Señor ahí sentado, ¿qué actitud sería la de uno? Es interesante para pensar, ¿no? Entonces, con esa reverencia que uno tiene al estar ante la presencia de Dios, ¿no? Eso es dignamente, ¿no? Pero también en santidad. También en santidad. Y por eso dice acá, e incluye dentro de la celebración de la cena, el autoexamen, ¿no? Dice, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿no? Había mucho juicio, ¿verdad?, dentro de la iglesia por este tema. Dice,
se tendrían que haber examinado. Tienen que examinarse, tengo que examinarme, ¿no? Entonces, tiene que ser en santidad, tiene que ser con la conciencia limpia. Entonces, si yo llego al momento de la cena y tengo algo contra mi hermano, bueno, tengo que arrepentirme, tengo que pedir perdón, o tengo que ir a buscar su perdón. Si yo llego al momento de la cena y estaba súper entreverado con otras cosas, tengo que venir y concentrarme en lo que tengo que concentrarme. Si yo me doy cuenta de que estuve participando en algo incorrecto, si estuve en algún pecado, ¿no? Tengo que arrepentirme también en ese momento, ¿no? Me examino y bueno, te pido perdón por esto, por aquello, confieso. Y es necesario eso para participar en forma digna. Acá dice discernir el cuerpo. Habla de discernir el cuerpo. ¿Qué es esto de discernir el cuerpo? Bueno, también hay algunas posiciones allí. Yo señalaba esta, ¿no? Dice discernir el cuerpo, ese cuerpo partido, ¿no? Pensando lo que costó mi salvación. Si yo no pienso en lo que costó mi salvación, capaz que estoy pasando por la celebración de la cena, bueno, en forma indigna, ¿no? Pero corresponder a lo que se ha hecho por mí es importante entonces que yo piense, bueno, lo que le costé al Señor, ¿no? Lo que costó mi salvación, una salvación tan grande. Eso es discernir el cuerpo. Otros hablan de que discernir el cuerpo tiene que ver también con lo que hace mi conducta al cuerpo que es la iglesia. También es importante, ¿no? Pensar en que lo que nosotros hacemos afecta a nuestros hermanos. Acá, como habían participado en forma indigna, había juicio, ¿no? Dice que el que, claramente dice acá el apóstol, ¿no? El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Y parece que era algo bien conocido entre ellos, que había enfermos, que había debilitados y que había hermanos que habían pasado a la presencia del Señor, o sea, que habían muerto por esta causa. Digamos, no es poca cosa, ¿no? Celebrar la cena del Señor en forma indigna, capaz que uno termina partiendo antes de tiempo, por haberlo hecho. Y acá, por eso nos dice, bueno, para que no seas castigado por el Señor, ese castigo, esa disciplina del Señor es para no ser condenado con el mundo. Bueno, pero para que no seas castigado por el Señor, mejor examinarse y participar en forma digna. Ahora, no está el hincapié hecho en que uno diga así, ¿no? Me parece que algo hay que no anda muy bien en mi vida, entonces mejor no participo. No es el hincapié del pasaje, ¿no? Todo lo contrario. Fíjense lo que dice el apóstol allí, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. O sea que todo el énfasis del pasaje es, vamos a participar, ¿no? Vamos a participar juntos. Vamos a participar dignamente, en adoración, con reverencia, en santidad, ¿no? No, pero yo no soy un santo, no fui santo en la semana, no sé, cosa que a uno se le puede ocurrir, ¿no? No, en realidad la santidad va porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que tener cuentas cortas con el Señor, ¿no? Por supuesto que pecamos a cada paso en nuestra vida, pero nos arrepentimos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en ese momento de reverencia, de estar tranquilos, ¿no? Podemos pensar y podemos estar allí a cuentas con el Señor, gracias justamente al sacrificio de Cristo. Así que así queda expuesta, digamos, toda, por lo menos desmenuzada, la enseñanza que da el apóstol aquí, ¿no? Es una celebración bien importante de la iglesia. Tenemos que venir. Es importante que estemos. Por supuesto que hay veces que uno, por causa de fuerza mayor, por H, por B, ¿no?
quizá no viene, no concurre, ¿no? Pero es importante estar, ¿no?, en la comunión con la iglesia. Hay que hacer los ajustes que haya que hacer, pero tratar de estar, siempre tratar de estar, ¿no? Si no podés, bueno, que sea algo excepcional, ¿no?, pero siempre tratar de estar, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor lo instituyó. No es cosa de los hombres, ¿eh? Porque el Señor quiere que estemos celebrándola. Y también esto, hay digamos, como un apéndice que es: los que participan de la cena son los que están en comunión. Ahí tendríamos que hablar un poco del tema de la disciplina, que es tema de otro miércoles, ¿eh? Pero si bien estamos llamados a participar todos los miembros de la iglesia, si hay algún hermano o hermana que está en un proceso de disciplina, ¿no?, bueno, a ese hermano o esa hermana se le va a pedir que no participe, ¿no?, mientras dure ese proceso de disciplina, de restauración, ¿no?, hasta que sea restaurado en comunión. Pero todos los que estamos en comunión debemos participar. Y ese es el hincapié. Ven y participa, ¿no? Ven y participa. En adoración, haciendo memoria del Señor Jesús, ¿no?, anunciando de esa manera su muerte, la vigencia de esa salvación, ¿no?, en reverencia, en santidad, en comunión con Dios y en comunión con la iglesia. Esa es entonces lo que tenía para compartir. No sé si hay alguna pregunta allí. ¿No hay? Excelente, ¿no? Está todo claro. ¿O no entendieron nada? Si después surge alguna pregunta de esto o de algunos de los otros temas que ya hablamos, o si va surgiendo de otros temas que hablemos después, bueno, podemos hacerla allí al celular de la iglesia y alguno lo va a responder. ¿Oramos, les parece? Padre que estás en el cielo, gracias, Padre, por tu palabra, por la Escritura. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, Padre, porque podemos ir a la Escritura y ver ese misterio que no había sido revelado a los antiguos, pero que tú revelaste a nosotros, que vivimos de este lado de la cruz, que es tu iglesia, Padre, que es el cuerpo de Cristo. Padre, gracias por poder ser parte de tu casa, Señor, donde tú habitas, Señor. Gracias, Padre, por esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Y también, Padre, gracias por esa ordenanza que el Señor Jesús mismo instituyó, la cena. Gracias, Padre, por poder celebrarla domingo a domingo. Señor, y gracias por el efecto que ella hace en nosotros, esa celebración. El traer a la mente, al corazón al Señor Jesús, a su amor, a su entrega, a lo que Él hizo por nosotros, a cuánto le costamos, a esa salvación tan grande que tenemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder celebrarla siempre con ese espíritu, Padre. No como una costumbre solamente, no por tradición, no en forma mecánica, sino con todo el corazón, Padre, en adoración, en reverencia y en santidad delante de ti, Padre. Gracias porque podemos vivir así solamente gracias a tu obra, gracias al Señor y gracias a tu Espíritu. Señor, dejamos nuestras vidas en tus manos y gracias una vez más por la iglesia. En nombre de Cristo. Amén.